sigue la UNAM dando mucho de qué hablar. Mucha corrupción dentro de la UNAM. Sigue esta institución, Enrique Graue y un gran equipo desfalcando las arcas de los mexicanos. Chequen esto. En ese asunto de corrupción y que además involucra a la universidad, estos espacios a veces donde no se arroja todavía luz, que están en la administración pública, porque es parte incluso de la propia administración pública y que indignan mucho. Tuvimos acceso a una serie de auditorías internas y procedimientos de responsabilidad administrativa que dan cuenta de desfalcos por más de 20 millones de pesos en la UNAM, en específico en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Los documentos, de los cuales tenemos copia, dan cuenta de un desaseo generalizado en la ejecución de recursos públicos. ¿De qué estamos hablando? De contratos asignados irregularmente, pagos por bienes que nunca se entregaron y también pagos por servicios que nunca se hicieron y, entre otros hallazgos, compras con sobreprecios. Se trató de un modus operandi que se vivió ahí en esta Dirección General de Divulgación de la Ciencia entre 2017 y 2021. Esta dependencia aún es encabezada por César Augusto Domínguez Pérez Tejada y por estos hechos fue destituido e inhabilitado hasta este momento por 44 años para ocupar algún puesto en la UNAM, quien fuera titular de la unidad administrativa Daniel Zamora Favila. Todavía un proceso está abierto y se encamina a imponer más sanciones en este único exfuncionario. Sin embargo, los recursos no se recuperan. Las investigaciones son concluidas por la UNAM sin informar a la sociedad ni dar vista a las autoridades y sin que las indagatorias tiendan a desarticular la red de corrupción que hace posible este tipo de desfalcos. La pregunta es, señor presidente, si su administración no está considerando una reforma que devuelva a la UNAM al pueblo de México y que, con el respeto a su autonomía y libertad de cátedra, obligue a que rinda cuentas de los recursos que ejerce. Este tipo de auditorías prácticamente no están, nunca se dan a conocer, y la UNAM cierra todo y sanciona, dice que sanciona al interior sin siquiera informar a las autoridades y sin que los recursos se recuperen. Es un tema que ya lo hemos planteado en otras ocasiones. Debe de respetarse la autonomía universitaria. Y si hay irregularidades, esto corresponde resolverlo a los propios universitarios, a los alumnos, a los trabajadores, a los académicos. Ellos son los que tienen que atender esta situación. Lo mismo en el caso del Poder Judicial, que es un poder independiente. Desde luego, si se trata de una afectación a la sociedad en su conjunto, una afectación grave, ¿por qué nos metemos a veces a señalar el comportamiento de jueces? Porque se trata de asuntos delicadísimos en donde liberan a presuntos homicidas que ya tienen antecedentes penales y que van a salir a seguir cometiendo ilícitos. Bueno, imagínense el riesgo que corren policías, integrantes de la Guardia Nacional, de Marina, del Ejército, en la detención de bandas de delincuentes, los que se dedican al robo de combustibles, al huachicol, para que un juez deje en libertad a los jefes, las represalias después. Eso es muy delicado. Entonces, por eso sí, son poderes independientes, pero cuando menos señalar. Nosotros no vamos a destituir al juez, eso le corresponde hacerlo al Poder Judicial de manera concreta, específica, al Consejo de la Judicatura. Se puede presentar la denuncia, pero ellos son los que tienen que decidir. Pero sí es importante respetar la autonomía. El problema, señor presidente, es que la comunidad universitaria pues, es muy diversa, plural políticamente, muy pujante, vibrante, tiene una vida política muy intensa, pero esta comunidad universitaria prácticamente no está representada. Es una cúpula universitaria conocida popularmente como la burocracia dorada, quien prácticamente tiene el control de los órganos de gobierno de la UNAM, y en ese sentido no hay una posibilidad de una democratización o por lo menos de apertura para rendición de cuentas en la UNAM. Pero se están cambiando las cosas en todos lados. Ya no es lo mismo. Bueno, el hecho de que tú lo estés denunciando. ¿Cuándo se hace una denuncia así? Desde el Palacio Nacional, en esta conferencia. Y la gente está tomando conciencia. Y los maestros y los investigadores y los trabajadores y todos
ahí pendientes. Yo les comentaba que el día 1 de mayo, el Día del Trabajo, me reuní con todos los dirigentes y uno me decía, no crea, no la tenemos fácil, decían los dirigentes, porque constantemente los trabajadores nos están diciendo que votemos en libertad, voto secreto, democracia sindical, y que le ayudemos. O sea, yo les pido a ellos siempre que me ayuden y le pido a todos los ciudadanos, porque eso no es labor de un solo hombre, labor de una mujer o de un grupo de hombres y mujeres, no solo es asunto de una élite de gobernantes, es asunto de todos. Entonces, cada vez los corruptos la tienen más difícil, más complicada. También los delincuentes del crimen y los delincuentes de cuello blanco. ¿En qué la tienen complicada los delincuentes del crimen, por ejemplo? ¿En qué? Bueno, que ya no pueden enganchar con facilidad a los jóvenes para llevárselos, porque ahora están los programas de atención a los jóvenes, garantizando el derecho al estudio, el derecho al trabajo. ¿En qué la tienen difícil los corruptos? En que antes, decía yo, no perdían ni siquiera su respetabilidad, se iban cargados de dinero, ni se sabía quiénes eran, en qué habían trabajado, supuestamente en cargos menores, pero decisivos, eran los que repartían el dinero. Y hay muchos casos así. Antes había una olimpiada, un campeonato de fútbol, y ahí iban. Los invitaban los contratistas, no los que están aquí. Los invitaban a los funcionarios, todo pagado. Ahora no. Antes era muy común, si en una colonia, ¿no?, vivía un político, sobre todo un nuevo rico, fiestas, ¿no? Nadie decía nada. Ahora imagínense que un servidor público de la 4T haga sus fiestas, invite artistas y derroche, y cierre las calles. Yo me acuerdo que en el gobierno anterior, o no sé si el otro, agarraron el Zócalo de estacionamiento, porque había un informe aquí. O sea, todo el Zócalo, estacionamiento. Y pues había mucha prepotencia. Entonces hay que seguir denunciando la corrupción y que en este caso sean los universitarios los que tengan la última palabra. Y todo de manera ordenada, desde luego sin confrontación, sin violencia. Gracias. Bueno, vamos. Pues esto nos hace ver que definitivamente estos organismos autónomos, instituciones, etcétera, donde al parecer son intocables, nadie puede hacerles nada, pues tiene que haber alguna reforma, porque no es posible que la Suprema Corte de Justicia se juzgue a sí misma. ¿Y dónde están los jueces corruptos que han sacado de la cárcel a delincuentes o que tienen nexos con el crimen organizado y nadie puede hacer nada? Qué bueno que se está hablando de estos temas, qué bueno que lo estamos mostrando, pero urgen reformas, porque no es posible que solamente los alumnos de la universidad puedan reclamar estos hechos donde se está robando y se está afectando a las arcas públicas, que a final de cuentas es dinero que va a beneficiar al pueblo de México.